Ahora, a un caso que los investigadores de Objetivo 12 han estado siguiendo desde el primer día, jefe de la banda de motociclistas Hells Angels. Esta noche en la ACI, Joseph Lancia fue sentenciado oficialmente esta mañana. En el Tribunal Superior del Condado de Providence, Joseph Lancia, de 31 años de edad, el presidente de la sección de Rhode Island del notorio club de motociclistas Hells Angels, está a punto de ser condenado por múltiples cargos, incluyendo asalto y posesión de una pistola sin licencia. Tome asiento en la sala del tribunal mientras nos adentramos en esta impactante historia de poder, crimen y consecuencias inesperadas, ya que Joseph Lancia está a punto de enfrentarse a una esperada condena de prisión. Joseph Lancia, cargos: agresión con arma peligrosa, posesión de una pistola sin licencia, agresión con el propósito de causar inconsciencia. Joseph Lancia, figura destacada de los bajos fondos, ha sido condenado a 5 años de cárcel por agresión y otros cargos. Este inesperado giro de los acontecimientos ha conmocionado a todo el mundo de Lampa y ha hecho que muchos se pregunten cómo es posible que un hombre con tanto poder e influencia se encuentre entre rejas. Antes de desvelar los detalles de la sentencia de Lancia, es importante poner en antecedentes los hechos que condujeron a su detención y el proceso judicial que se desarrolló durante su condena. Nuestra historia comienza una fatídica mañana de junio de 2019, cuando las calles de Providence, Rhode Island, estaban a punto de presenciar un impactante acto de violencia. Joseph Lancia, presidente de la sección de Rhode Island del tristemente famoso club de moteros Hells Angels, se encontró en el centro de un conflicto en ciernes que tendría consecuencias de largo alcance. Lancia, conocido por las fuerzas del orden como una figura prominente en el submundo criminal, se había visto envuelto en una disputa con un antiguo aspirante a miembro de la sección de Rhode Island de los Hells Angels. La tensión entre ambos había ido en aumento, y solo era cuestión de tiempo que las cosas tomaran un cariz peligroso. Aquella fatídica mañana, cuando el sol empezaba a salir sobre la ciudad, el escenario estaba preparado para el enfrentamiento. El club de los Hells Angels, situado en el cruce de las calles Wendell y Mercer, era un símbolo del poder y la influencia del club de moteros. La víctima, que conducía un semirremolque Mack, se acercó sin saberlo a la sede del club, sin ser consciente del peligro que le aguardaba. No sabía que Lancia, de pie en la acera, llevaba una pistola semiautomática del calibre 25 oculta. Cuando la víctima pasó por delante de la sede del club, en la calle Wendell, Lancia, impulsado por la ira y el deseo de venganza, hizo su jugada. A la velocidad del rayo, desenfundó su arma y efectuó un único disparo contra el camión, apuntando directamente al conductor. La bala impactó en la puerta del pasajero del camión, dejando un escalofriante recuerdo de la violencia que acababa de desatarse. En el caos que siguió, la víctima, conmocionada y temiendo por su vida, siguió conduciendo, buscando desesperadamente un lugar seguro. Mientras tanto, Lancia caminaba tranquilamente hacia el club de los Hells Angels, aparentemente imperturbable por las consecuencias de sus actos. Las calles de Providence quedaron en estado de shock, mientras la realidad de la situación empezaba a calar hondo. El tiroteo conmocionó a la comunidad y las fuerzas del orden iniciaron rápidamente una investigación sobre el incidente. El equipo táctico de la Policía Estatal de Rhode Island ejecutó una orden de registro en el club de Mercer Street, decidido a descubrir la verdad que se ocultaba tras el violento acto. Cualquier persona dentro de 161 Mercer Street, esta es la Policía Estatal, salga con las manos en alto, háganlo ahora. Dentro del club, descubrieron un alijo de pruebas que resultaría crucial en la construcción de su caso contra Lancia y los Hells Angels. Se incautaron 3 pistolas y varios tipos de munición, lo que dibujaba el panorama de una organización criminal implicada en actividades ilícitas. Entre las pruebas recuperadas estaba la bala del calibre 25 disparada por Lancia, alojada en la puerta del lado del pasajero del camión. Esta prueba física serviría como prueba condenatoria, vinculando directamente a Lancia con el tiroteo. Pero la investigación no se detuvo ahí. Otro miembro de la sección de Rhode Island de los Hells Angels, conocido por las fuerzas del orden como Lance Emore, estaba implicado en el incidente. Emore había llegado a la sede del club poco después del tiroteo y fue visto retirando una grabadora de vídeo digital, DVR, que había captado imágenes del incidente. Las acciones de Emore levantaron sospechas y él también fue detenido y acusado de encubrimiento de un delito. Las autoridades estaban decididas a exigir responsabilidades a todos los implicados. El tiroteo tuvo consecuencias de gran alcance, no solo para Lancia y la víctima, sino también para los Hells Angels en su conjunto.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos había designado al club de moteros Hells Angels como una banda de moteros fuera de la ley implicada en actividades delictivas, tanto en Rhode Island como en todo el país. El incidente consolidó aún más la reputación de los Hells Angels como organización peligrosa y violenta, causando inquietud tanto entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley como entre el público en general. A medida que avanzaba la investigación, el Estado se preparaba para presentar su caso contra Lancia, armado con las pruebas y los testimonios de los testigos que demostrarían su culpabilidad más allá de toda duda razonable. El drama judicial que se desarrollaría cautivaría a la nación y arrojaría luz sobre los oscuros entresijos de los Hells Angels. Mientras el caso del tiroteo de 2019 seguía su curso, Lancia fue puesto en libertad bajo fianza, pero seguiría adelante y se metería en más problemas. Todo comenzó la noche del 29 de febrero de 2020, cuando Lancia se metió en una pelea en un club de striptease de Providence. Según los informes, algunos miembros de los Hells Angels se habían metido en una pelea con un grupo en el club, y Lancia, al tratar de defender a sus miembros, golpeó a un individuo durante la pelea, causando que perdiera el conocimiento. Los miembros del Departamento de Policía de Providence, que se encontraban en el lugar en el momento de la agresión, le detuvieron inmediatamente, lo que agravó aún más sus cargos. Mujer, jefa de los Hells Angels de Rhode Island, permanecerá encerrado por ahora. El juez dijo que Joseph Lancia fue incapaz de mantener la paz, mientras estaba libre en otro caso, cuando se metió en problemas en una pelea en el club de striptease Providence el fin de semana. Mujer. Pero el abogado de Lancia dice que el líder de los Hells Angels estaba defendiendo a su compañero de club cuando lanzó el puñetazo que noqueó a otro hombre. La sala del tribunal estaba llena de expectación, mientras Joseph Lancia, acompañado de su equipo legal, se preparaba para enfrentarse a los cargos que se le imputaban. El Estado había construido un caso sólido, armado con pruebas y testimonios de testigos que pintaban un cuadro condenatorio de la implicación de Lancia en el tiroteo. Lancia, plenamente consciente de la gravedad de la situación, tomó una decisión estratégica. Se declaró nolo contendere, que no admite ni niega la culpabilidad, pero reconoce que las pruebas en su contra son suficientemente sólidas para una condena. En septiembre, Lancia dijo al juez que quería llevar su caso a juicio, pero hoy, en el Tribunal Superior de Providence, se declaró inocente de 3 cargos en un acuerdo con los fiscales. Los cargos a los que se enfrentaba Lancia eran serios y acarreaban graves consecuencias. Se le acusaba de agresión con arma peligrosa, posesión de pistola sin licencia y agresión para causar inconsciencia. Cada cargo representaba un aspecto distinto del violento incidente que se había desarrollado aquel fatídico día. El juicio estuvo presidido por la juez del Tribunal Superior, Christine E. Rogers, que examinó detenidamente las pruebas y la declaración de culpabilidad de Lancia. El destino del presidente de los Hells Angels pendía de un hilo mientras la juez se preparaba para dictar sentencia. Tras una cuidadosa deliberación, la U.S. Rogers emitió su veredicto. Lancia fue condenado a 15 años de prisión en instituciones penitenciarias para adultos, ICA, con 5 años de cumplimiento efectivo y el resto en suspenso, con libertad condicional. Juez. Una sentencia completa de 5 años. La totalidad de la condena se cumplirá en las instituciones penitenciarias para adultos. El juez también emitió una orden de no contacto entre Lancia y su víctima, garantizando su seguridad. Hay una orden de no contacto para la protección de Richard Starnino. Por la duración de 8 años, mientras Lancia era conducido fuera de la sala, se le vio sonreír. Un signo de soledad con los miembros de los Hells Angels presentes en el tribunal. La sentencia conmocionó a la sala y a la comunidad en general. Muchos esperaban un castigo más severo para un hombre con el historial delictivo de Lancia y su posición dentro de los Hells Angels. Pero el juez Rogers había tenido en cuenta varios factores, entre ellos la declaración de culpabilidad de Lancia y sus posibilidades de rehabilitación. El abogado de Lancia, Joseph Bocola, expresó la aceptación de la sentencia por parte de su cliente, afirmando que Lancia creía que le convenía resolver el caso de la forma en que se estaba haciendo. El inesperado resultado dejó a muchos preguntándose por el futuro de los Hells Angels y el impacto que esta sentencia tendría en la organización criminal. El proceso judicial también arrojó luz sobre las implicaciones más amplias de las acciones de Lancia. El club de motociclistas Hells Angels, calificado de banda ilegal por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se enfrentaba a un creciente escrutinio y presión por parte de las fuerzas del orden.
La investigación del tiroteo reveló las actividades delictivas de los Hells Angels, tanto en Rhode Island como en todo el país. Las autoridades estaban decididas a desmantelar la organización y llevar ante la justicia a todos los implicados en actividades delictivas. Las fuerzas del orden aprovecharon la oportunidad para intensificar sus esfuerzos contra los Hells Angels. La condena de su presidente sirvió como grito de guerra para aumentar el escrutinio y las investigaciones sobre las actividades de la organización. Las autoridades estaban decididas a desmantelar la red criminal e interrumpir sus operaciones. En la comunidad en general, las opiniones estaban divididas. Algunos veían la condena de Lancia como una victoria de la justicia, una señal de que incluso quienes ocupaban puestos de poder podían ser considerados responsables de sus actos. Otros expresaron su preocupación por las posibles represalias de los Hells Angels o por la aparición de nuevas organizaciones delictivas que trataran de llenar el vacío dejado por su debilitado liderazgo. Los líderes de la comunidad y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley aseguraron a la población que se estaban tomando medidas para garantizar su seguridad. El aumento de la presencia policial y las investigaciones específicas tenían como objetivo desbaratar cualquier posible actividad delictiva que pudiera surgir del debilitamiento de los Hells Angels. Expertos jurídicos opinaron sobre las implicaciones más amplias de la sentencia de Lancia. Destacaron la importancia del caso para enviar a otras organizaciones delictivas el mensaje de que nadie está por encima de la ley. La sentencia sirvió como elemento disuasorio, recordando a los implicados en actividades ilícitas que sus actos no quedarían impunes. Los funcionarios encargados de la aplicación de la ley reiteraron su compromiso de desmantelar organizaciones delictivas como los Hells Angels. Hicieron hincapié en la importancia de la colaboración entre los organismos y la comunidad en la lucha contra la delincuencia organizada. La condena de Joseph Lancia se consideró un paso importante en la lucha contra las redes delictivas. Los miembros de la comunidad expresaron sus esperanzas de un futuro más seguro, libre de la influencia de las organizaciones delictivas. Creían que la condena de Lancia serviría de elemento disuasorio y enviaría un mensaje claro de que no se tolerarían las actividades delictivas. Cuando el drama judicial llegó a su fin, el impacto de la sentencia de Lancia reverberó en todo el submundo criminal. Los Hells Angels habían perdido a su presidente, una figura de poder e influencia, y la organización tendría dificultades para mantener sus operaciones sin su liderazgo. La condena de Joseph Lancia sirvió para recordar que ni siquiera quienes ocupan puestos de poder y autoridad están por encima de la ley. Las consecuencias de sus actos no solo las sufriría el propio Lancia, sino toda la organización de los Hells Angels. Siéntate en el Tribunal Superior de Hampden, donde Adam Hall, líder del club de moteros Hells Angels del condado de Berkshire, está a punto de ser condenado. Hall fue condenado en un caso de triple asesinato junto con otros 3 miembros del club. Prepárese para una montaña rusa de emociones mientras descubrimos los oscuros secretos y los atroces crímenes que condujeron a este impactante giro de los acontecimientos. Desde las profundidades de la depravación hasta la búsqueda de la justicia, este caso te dejará al borde de tu asiento. Adam Lee Hall 3 cargos de asesinato, 3 cargos de secuestro, 3 cargos de intimidación de un testigo para comprender realmente los impactantes acontecimientos que se desarrollaron en la vida del presidente de los Hells Angels. Primero debemos profundizar en sus antecedentes y en el camino que le llevó a la cúspide de este notorio club de moteros. Adam Lee Hall, un nombre que pronto infundiría temor en los corazones de muchos, nació y creció en la pequeña ciudad de Perú, Massachusetts. Al crecer, era conocido por su carácter rebelde y su afición a los problemas. De joven, Hall encontró consuelo y un sentimiento de pertenencia en los Hells Angels, un grupo famoso por sus actividades delictivas y su feroz lealtad a la hermandad. Los Hells Angels, un nombre que produce escalofríos tanto a las fuerzas del orden como a los ciudadanos. Este infame club de moteros, fundado en California en la década de 1940, se ganó rápidamente una reputación por su espíritu rebelde, sus empresas delictivas y su emblema distintivo, la calavera alada. Con el paso de los años, los Hells Angels expandieron su influencia, estableciendo secciones por todo Estados Unidos e incluso a escala internacional. En este mundo de peligros e intrigas, Adam Lee Hall ascendió hasta convertirse en presidente de una sección del oeste de Massachusetts. El ascenso de Hall al poder no estuvo exento de derramamiento de sangre y actividades delictivas. Rápidamente se ganó la reputación de ejecutor implacable, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para proteger los intereses del club.
Su carisma y sus dotes de liderazgo le convirtieron en la elección natural para los puestos más altos de la organización. Como presidente de su sección, Hall imponía respeto e infundía miedo a quienes se cruzaban en su camino. Los Hells Angels, conocidos por su participación en diversas actividades delictivas, como el tráfico de drogas, la extorsión y la violencia, se regían por un estricto código de lealtad y secretismo. Se esperaba de sus miembros que pusieran al club por encima de todo, incluso de sus propias vidas. Para Hall, este código se convirtió en su modo de vida. Abrazó el estilo de vida fuera de la ley, deleitándose con el poder y la notoriedad que conllevaba ser presidente de los Hells Angels. Pero, como pronto descubriremos, incluso los individuos más poderosos pueden enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Los crímenes orquestados por Adam Lee Hall fueron nada menos que horripilantes. David Glasser, un hombre con discapacidad mental, se convirtió en el blanco de la ira de Hall. Todo comenzó el 21 de julio de 2009, cuando Adam Lee Hall supuestamente atrajo a David Glasser a su casa de Perú, donde supuestamente golpeó a Glasser con un bate de béisbol tras acusarle de robar una pieza de automóvil. En represalia, Glasser denunció el caso a las autoridades y el 23 de julio de 2009, el Grupo de Acción contra la Droga del Condado de Berkshire detuvo a Hall por cargos de drogas, armas y agresión tras entrevistarse con Glasser y registrar la casa de Hall. El 30 de septiembre de 2009, Hall fue puesto en libertad tras pagar una fianza de $50,000. Sin embargo, se fijó un próximo juicio contra él a raíz de los cargos de posesión de armas, drogas y agresión. Y se suponía que Glasser iba a ser testigo. Para desacreditar a Glasser como testigo en el próximo juicio, el 14 de agosto de 2010, Hall decidió inculparlo de robo a mano armada en el estado de Nueva York. Al mismo tiempo, Hall habría solicitado una reunión con el FBI, durante la cual ofreció convertirse en informante contra los Hells Angels, a cambio de clemencia en la sentencia de sus casos pendientes, pero su oferta fue rechazada. Entre el 27 y el 28 de agosto de 2011, Glasser, junto con dos de sus amigos, Edward Frampton y Robert Chadwell, desaparecieron misteriosamente del apartamento de Glasser y Frampton en Linden Street, Pittsfield. Semanas después, el 10 de septiembre de 2011, la policía, tras una intensa investigación, descubrió los cuerpos de los tres hombres enterrados en una zanja en una propiedad privada en Beckett. Hall y otros dos hombres identificados como David Chalu y Caius Beyovis fueron acusados de los asesinatos. Un quinto hombre, David Casey, de 65 años, también fue acusado de 3 cargos cada uno de cómplice de asesinato, secuestro e intimidación de testigos, por haber utilizado supuestamente su excavadora para enterrar los cadáveres de Glasser, Chadwell y Frampton. Sin embargo, Casey afirmó que Hall le había amenazado con hacer daño a su familia si no lo hacía. La noticia de estos horribles asesinatos conmocionó a la comunidad y dejó tras de sí una estela de miedo e incertidumbre. Las fuerzas del orden iniciaron una intensa investigación, decididas a llevar a los autores ante la justicia. Las pruebas contra Hall y sus cómplices eran abrumadoras y demostraban su implicación en estos atroces actos. El juicio que siguió fue un espectáculo apasionante, en el que la fiscalía presentó meticulosamente su caso contra Hall. Los testigos declararon los meses de tormento que Glasser sufrió a manos del presidente de los Hells Angels. El motivo estaba claro. Hall quería silenciar a Glasser para siempre. La fiscalía argumentó que los asesinatos de Frampton y Chadwell formaban parte de un plan calculado para eliminar a cualquier testigo potencial. El equipo de defensa de Hall, sin embargo, luchó con uñas y dientes para poner en duda el caso de la fiscalía. Argumentaron que no había pruebas físicas concretas que vincularan a Hall con los crímenes. Alegaron que la acusación se basaba en pruebas circunstanciales y testigos poco fiables. Fue una batalla de ingenio y maniobras legales, en la que ambas partes lucharon por su versión de la verdad. Tras semanas de apasionantes testimonios e intensas deliberaciones, el jurado llegó a un veredicto. Adam Lee Hall fue declarado culpable de 3 cargos de asesinato en primer grado, junto con varios otros cargos. La evidencia en el caso no es abrumadora. Es convincente, claramente convincente, más allá de toda duda razonable. La sentencia fue un momento de ajuste de cuentas para Hall. El juez, Jeffrey Kinder, pronunció una mordaz condena de sus crímenes, afirmando que estaban llenos de depravación y desprecio por la dignidad humana. Recibió 3 cadenas perpetuas consecutivas, por el término de la vida, sin posibilidad de libertad condicional. Mientras leían su sentencia, Hall no mostró ninguna emoción, casi como si hubiera esperado el fallo del tribunal y estuviera aburrido.
El presidente de los Hells Angels, que antes se deleitaba con su poder e influencia, se enfrentaba ahora a la dura realidad de una vida entre rejas. La inesperada condena a prisión fue un duro recordatorio de que ni siquiera los individuos más poderosos están por encima de la ley. Cuando el juicio llegó a su fin, la comunidad respiró aliviada. La condena de Adam Lee Hall sirvió como símbolo de que la justicia prevalece sobre el mal. Las familias de las víctimas pudieron por fin encontrar consuelo al saber que la muerte de sus seres queridos no había sido en vano. Pero la historia no termina aquí. En pocas horas conoceremos el destino del hombre que fue condenado por un triple asesinato en Berkshire. Caius Bellovis, de 34 años, autoproclamado vampiro y satanista, también compareció ante el tribunal por su papel en los asesinatos. Bellovis, con implantes en la frente que parecían cuernos y el cuerpo muy tatuado, recibió 3 cadenas perpetuas consecutivas, una sentencia que no se tomó nada bien. Os veré a todos en el infierno jurado. Recordadlo, a cada uno de ustedes os veré en el infierno. David Chalue, por su parte, fue declarado culpable de los cargos que se le imputaban y también fue condenado a 3 cadenas perpetuas, sin posibilidad de libertad condicional. Premeditación con alevosía. Señor presidente, ¿es este el veredicto del jurado? Sí. Señoras y señores del jurado, ¿es este su veredicto? Jurado, sí. ¿Es un veredicto unánime? Jurado, sí. La condena de Adam Lee Hall y sus cómplices causó conmoción en el club de motociclistas Hells Angels. Como presidente de una sección del oeste de Massachusetts, Hall había ejercido un inmenso poder e influencia dentro de la organización. Su caída supuso un duro golpe para la reputación y la jerarquía del club. La noticia de la condena de Hall resonó no solo en el seno del club, sino también en toda la comunidad. Fue un duro recordatorio de que ni siquiera quienes actúan fuera de los límites de la ley son inmunes a sus consecuencias. La condena de un miembro de alto rango de los Hells Angels envió un poderoso mensaje de que la justicia prevalecería, independientemente de la condición o las afiliaciones de cada uno. El impacto de la condena de Hall fue más allá de las consecuencias inmediatas para el club de moteros. Sirvió como llamada de atención para los organismos encargados de hacer cumplir la ley, impulsándoles a intensificar sus esfuerzos para desmantelar las organizaciones criminales y llevar a sus miembros ante la justicia. La condena de una figura tan prominente como el presidente de los Hells Angels se consideró una victoria significativa en la batalla en curso contra la delincuencia organizada. Para las familias de las víctimas, la condena supuso una sensación de cierre y justicia. El largo y arduo camino a través del juicio había llegado por fin a su fin, y podían iniciar el proceso de curación y seguir adelante. El recuerdo de sus seres queridos quedaría para siempre entrelazado con el legado de Adam Lee Hall y la búsqueda de justicia. Cuando el polvo se asentó, el club de moteros Hells Angels se enfrentó a una coyuntura crítica. La condena de su presidente les obligó a enfrentarse a los oscuros entresijos de su organización y a reevaluar sus valores y acciones. Algunos miembros se distanciaron del club, tratando de desvincularse de las actividades delictivas que habían empañado su reputación. Otros permanecieron leales, decididos a reconstruir y redefinir la imagen del club. El impacto de la condena de Hall no se limitó únicamente a los Hells Angels. Sirvió de advertencia para otras organizaciones delictivas, recordándoles que el largo brazo de la ley acabaría por alcanzarlas. La condena envió un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley, por muy poderoso o influyente que sea. También sirvió de catalizador para aumentar la colaboración y el intercambio de información entre organismos, lo que condujo a investigaciones y enjuiciamientos más fructíferos. El legado de Adam Lee Hall y sus delitos quedará grabado para siempre en los anales de la historia de la delincuencia. Su condena nos recuerda la importancia de la justicia, la resistencia del espíritu humano y los incansables esfuerzos de las fuerzas del orden por proteger y servir a sus comunidades. Al final de este apasionante video, reflexionamos sobre los estremecedores acontecimientos que rodearon la inesperada condena a prisión de estos presidentes de los Hells Angels. La condena de Joseph Lancia y Adam Lee Hall y las consecuencias posteriores nos recuerdan que ni siquiera los individuos más poderosos están por encima de la ley. Para ver más vídeos interesantes como este, haced clic en las tarjetas que aparecen en vuestras pantallas y os espero